En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, hoy llegamos a la última parábola y al cierre del discurso de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Se le llama así porque es el lugar físico donde está Jesús, junto a sus discípulos, mirando la gloria del templo de Jerusalén. Una reconstrucción hecha por Herodes que tardó más de 40 años. Un templo hermoso adornado con columnas de mármol y revestido gran parte de ello con chapas de oro. Era una maravilla. Era el orgullo nacional. Judíos se sentían orgullosos. Y Jesús les dice, ¿ves todo esto? ¿No va a quedar sobre ella piedra que no sea removida? Luego sus discípulos, pensando en esto y asociando el reino, la manifestación del rey, ellos preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en capítulo 24-25, que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que hemos dicho la última semana de Daniel, conocido por todos como el tiempo de la tribulación. Sabemos por las Escrituras que el próximo acontecimiento sobre esta tierra será ¿qué? El rapto de la iglesia. Luego, tiempo de tribulación. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Después de esos 7 años, llegando al final, y el maestro dice, si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué? Nadie quedaría con vida, sería salvo. Y las señales que el Señor Jesucristo va a dar, Mateo 24, tienen que ver no con el rapto de la iglesia, sino con la revelación de Cristo. Cuando el Señor venga a esta tierra con poder y gran gloria. Luego que el Señor viene a esta tierra, pasará un mes, un par de semanas, reorganizando, dando juicio y se establecerá el reino terrenal, conocido como el reino milenial, el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel, se cumplen en el tiempo y en la historia de los hombres, porque ha de cumplirse lo que Isaías profetizó, un niño nos es nacido, un rey nos es dado, y reinará sobre quién, la casa de Jacob. Y finalmente, después del milenio, desaparece cielo y tierra y enfrentamos la retribución o el trono blanco. Jesús va a dar respuesta, va a darnos hoy la última parábola. Y esta última parábola tiene que ver con separación, tiene que ver con juicio, tiene que ver con lo que conocemos, conocido como el juicio de las naciones, el juicio del redil, donde el Señor separará a unos a su mano derecha, que les llama a los benditos, y a otros a la mano izquierda, que van al juicio eterno. ¿Sabes que esta porción de Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, es una de las porciones que se interpreta muy mal? Hay por lo menos 4 tipos de interpretación, y déjame decirte una cosa. Aplicaciones, cientos. Interpretación, debe haber una sola. Aquí no está hablando del juicio final. Aquí no se están juzgando los creyentes. Aquí hay una separación. El Señor evidencia, no descubre, porque el Señor conoce los corazones. El Señor evidencia la realidad del corazón de aquellos que sobrevivan a este periodo de tiempo, de la tribulación, y que después de este juicio entrarán en vida al reino del Señor. Ese es su contexto natural. Esa es su forma de interpretar. Eso es lo que vamos a considerar. Es interesante, mira conmigo Mateo capítulo 25. Verso 14, todos juntos vamos a leer esta porción, sigue conmigo, dice el verso 14, porque el reino de los cielos, verso 31, ahí estamos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria
Y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les dirá? Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mira el verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mira el verso 37. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vestimos, te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? A mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, juntos, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y qué más, y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, o no te visitamos? Verso 45, entonces les responderá diciendo, de cierto digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeñitos, que dice el texto, tampoco a mí lo hicisteis. Verso final, juntos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hoy veremos una de las parábolas que el Señor relata, la cual es conocida como el juicio de las naciones o el juicio del redil. Quiero que observes conmigo, y pues, lo he puesto en pantalla, porque quiero que observes la importancia. Es importante considerar el contexto. No solo puedes tomar un texto, tienes que mirar el contexto. Y el contexto es Mateo 24, 25. Por lo tanto, este texto debe ser interpretado a la luz ¿de qué? Del mensaje profético de Jesús. ¿Y dónde se encaja el mensaje profético de Jesús? Esta porción. ¿Cuál es esta porción? ¿Cuál es esta porción? El tiempo de la tribulación. El contexto de estos dos capítulos tiene que ver con la pregunta que los discípulos hacen a Jesús. Señor, ¿cuándo te vas a manifestar como rey sobre esta tierra? Pregunta, ¿cuándo se manifestará finalmente Cristo como rey en esta tierra? Este periodo, cuando Él venga en su revelación y establezca ¿qué cosa? El reino sobre esta tierra. En el capítulo 25 se nos relatan algunas parábolas de Jesús que Él contó, las cuales ilustran que tanto judíos como gentiles pasarán por un juicio examinatorio. Las parábolas que tienen que ver con las 10 vírgenes y los talentos básicamente tienen que ver con la nación de Israel y este juicio con el mundo gentil. Por el contexto debemos situar, escúcheme bien y observa conmigo, por el contexto debemos situar, segundo párrafo ahí, por el contexto debemos situar, ¿qué cosa? A Israel en el tiempo de ¿qué? De la tribulación, y presta atención, y no a la iglesia en el tiempo de ¿qué? De la gracia, porque la iglesia del Señor Jesucristo sale ¿cuándo? En el rapto de la iglesia. De igual forma es importante notar que la Biblia habla, escúcheme bien, de juicios. No tengo el tiempo, no los voy a explicar, solamente van a aparecer en pantalla, para que entienda que a la luz de las Escrituras la Biblia habla de juicios. No nos gustan los juicios, porque los juicios confirman, demuestran y sentencian. Pero la Biblia habla del juicio, por ejemplo, el juicio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz,
por nuestros pecados. O el juicio que debe ejercer todo creyente sobre sí mismo. ¿Recuerdas cuando Pablo enseña sobre la cena del Señor? Si pues os examinásemos a vosotros mismos, no seríamos juzgados. Luego encontramos que hay un juicio profetizado, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre la nación de Israel. Dios enjuiciará a la nación de Israel para hacerla entrar al cumplimiento de las promesas. También encontramos que ahí se habla en la Biblia, en Judas 6, en 2 de Pedro, capítulo 2, se habla del juicio de los ángeles caídos. También encontramos que todo creyente va a pasar por un tribunal. Va a ser enjuiciado, pero no es condenatorio, sino que es de recompensa, pero se llama también un juicio, el juicio del creyente, que es ante el tribunal de Cristo. También encontramos uno más, que algunos confunden esta porción con Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 habla de ¿qué cosa? Del juicio ante el gran trono blanco. Otro juicio más, pero este tiene que ver, como ya les he hecho mención, de los sobrevivientes del tiempo de la tribulación para que se determine quienes entran al reino o quienes finalmente son condenados. Algo muy personal, tiendo a creer, esto es muy personal, que los que son condenados antes de establecerse el reino, ya inauguran el infierno o el lago de fuego y azufre. Ya no van al final ante el juicio, ante el gran trono blanco. Ya se dirimió y finalmente fueron, ¿qué? Como dice el texto al final, enviados ¿dónde? Al destino final, que es el lago de fuego y azufre preparado ¿para quién? Satanás y los ángeles. De ahí que es importante examinarse. Oí un predicador decir, esto es estadística en los Estados Unidos, en las iglesias evangélicas, escuche bien. Se dice que el 75% de los que asisten a iglesias evangélicas no son salvos. No han nacido de nuevo. No creo que esto está ocurriendo en nuestra iglesia. Pero si no eres salvo, usted ya sabe cuál es el camino de salvación. Eso es algo muy personal, porque puede que estén conmovidos y convencidos, pero no están ¿qué? Convertidos. Creo que la persona que se convierte, se arrepiente y hace frutos, tiene obras o frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. En otras palabras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Rápidamente, porque el tiempo nos alcanza, vamos a considerar, vamos a hacer algunas observaciones, vamos a hacer algunas consideraciones al pasaje que en cuestión que ya hemos leído. ¿Estamos claros? Próximo acontecimiento sobre esta tierra, ¿cuál es? El rapto de la iglesia. Seguido el rapto, tiempo de tribulación. Al final de la tribulación vemos la revelación de Cristo, y la revelación da inicio al tiempo milenial, y al final del milenio, ¿qué tenemos? Retribución. Rapto, revelación, retribución. ¿Lo tienes? Rapto, revelación, retribución. Una vez más. Rapto, revelación, retribución. ¿Estamos? Ok, para no perdernos. Vamos, en primer lugar, al mirar esta parábola, al mirar esta historia, lo primero que nos preguntamos es, ¿quién es el juez? ¿Quién va a juzgar? ¿Quién es el regidor del juicio? Según verso 31, ¿quién es? Dice la Escritura, ¿cuándo quién? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es la persona de Cristo Jesús. Observa el verso 34. ¿Qué dice el verso 34? Y entonces, ¿quién? El Rey. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando esta parábola? Jesús. Y es, yo diría, la primera vez que el Señor Jesucristo se llama a sí mismo como Rey. Ahora, las Escrituras nos demuestran claramente que nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? Rey. ¿Cómo se le llama a Él? Rey de Reyes. Primero, ¿quién es el regidor? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el que emite el veredicto? ¿Quién es? La persona de Cristo Jesús. ¿Recuerdas que en Juan capítulo 5
verso 22, se dice que todo el juicio le fue dado ¿a quién? Al Hijo. Observa conmigo capítulo 19 de Apocalipsis, verso 15. El primer deber de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a esta tierra en su revelación, será ¿qué cosa? Juzgar. Es por eso que Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando ve los pies de nuestro Señor Jesucristo, los describe como pies, como un bronce bruñido y refulgente. La idea es que cuando el Señor Jesucristo venga en su revelación, ya no vendrá como un humilde el siervo de Jehová, ya no vendrá como un cordero, sino que vendrá ahora con el bastón en su mano, con la vara en su mano, porque Él enjuiciará ¿a quién? A las naciones. De su boca, Apocalipsis capítulo 19, verso 15, dice, cuando se describe el momento en que el Señor Jesús viene, dice, de su boca que sale una espada aguda para herir con ella a quienes, a las naciones y qué más, todos juntos, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Viene para cumplir lo que está escrito en las Escrituras. Si tú observas el verso siguiente, verso 16, ¿quién es este que viene? ¿Quién es el regidor? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, todos juntos: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, al observar Mateo capítulo 25, ¿quién es el regidor de este juicio? ¿Quién es? El Rey de Reyes, Señor de Señores. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, quien enjuiciará previo a los sobrevivientes de este tiempo para que entren al reino. Pero cuando se establezca este lugar, el trono blanco, ¿quién va a juzgar? Él mismo. ¿Por qué? Porque todo juicio le fue dado a la persona de Cristo Jesús. Segundo lugar, ya hemos determinado el regidor. ¿Quién es el juez? En segundo lugar, debemos determinar el reloj, en otras palabras, el momento histórico. Yo he visto a muchas agencias de ayuda humanitaria, estas famosas ONG, de agencias de ayuda humanitaria, y muchas de estas agencias toman como versículo lema una de estas porciones: ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos pequeñitos? A mí me lo hiciste. Suena bien, pero está muy mal interpretado. Porque esta porción nos sitúa ¿en qué tiempo? En el tiempo de la tribulación. Ahora, según el reloj del juicio, verso 31, ¿cómo comienza el verso 31? ¿Qué nos dice? Cuando el Hijo del Hombre, ¿qué? Venga en su gloria. ¿Qué está diciendo acá? Que en algún momento el Señor Jesucristo ha de ¿qué? Ha de regresar, ha de venir a este lugar. Observa conmigo capítulo 19, verso 28, por favor. Abre tu Biblia ahí, no está en pantalla este texto. Observa conmigo esta porción. Dice capítulo 19 de Mateo, verso 28, y Jesús le dijo, de cierto que os digo, ya les he dicho antes, la palabra desierto, cuando va al principio de una oración, significa una declaración jurada. Usted cuando quiere validar un documento, tiene que firmarlo frente a ¿dónde? A un juez de paz. En nuestros países tiene que ir a una notaría, donde un notario público tiene que certificar que lo que usted está firmando o el documento que usted está presentando es ¿qué? Es verdadero. Aquí la palabra es amén. ¿Qué significa amén? Así es, así es. Cuando amén va al principio de una oración, significa que es una declaración jurada, que puede pasar el cielo y la tierra, pero esto se tiene que cumplir. ¿Qué dice el Señor? Y respondiendo dijo, de cierto digo, que la regeneración, la restauración, cuando Dios reine sobre Israel,
cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿dónde? En su trono de gloria. Y mira lo que le dice a sus discípulos: vosotros que me habéis seguido, ¿qué? También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Está diciendo que el Señor va a venir, y va a venir un día y se va a sentar, ¿dónde? En su trono. Ya vamos a ver dónde está su trono. Lo primero que observamos acá, que el Señor va a venir. Vuelve al capítulo 24 de Mateo. Observa conmigo verso 30. Capítulo 24 de Mateo, ¿estás ahí? Verso 30. ¿Qué dice el verso 30? Entonces, recuerda, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. El Señor les dio 10 señales, pero ahora viene la única señal real que determina ya es. ¿Cuál es? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ¿qué dice? Todos juntos. Y verán al Hijo del Hombre que viniendo sobre las nubes del cielo, ¿con qué? Con poder y gran gloria. Él viene, amén. Y nadie lo puede impedir. El regidor, el reloj, viene en gloria. Viene con poder. Si usted quiere recordar el sermón, lo puede buscar en las páginas que tenemos como iglesia, solamente a colación, cuando haya un caos en el cielo. Porque dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. El cielo se va a oscurecer, se va a cubrir de un manto de oscuridad. Y todos los seres humanos verán a lo lejos un destello de luz. Algo que se acerca a la tierra y viene a la tierra, porque Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Será la venida del Señor con poder y gran gloria. Pero cuando esto ocurra, ya no habrá más tiempo para los hombres para arrepentimiento. Ahora, el Rey viene. Y dice el verso 31, y con él, ¿quiénes vienen? Todos los santos ángeles con él. Las Escrituras nos enseñan que la revelación, cuando el Señor Jesucristo venga, va a enviar también a sus ángeles para recoger a los suyos y apartar también a los que no pertenecen a su reinado. No sé si tengo algún versículo ahí. Mateo, sí, capítulo 13. Observa conmigo verso 41 y 42. ¿Qué dice? Todos juntos. Enviará el Hijo del Hombre ¿a quién? A sus ángeles, ¿y qué harán? Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Él viene y enviará a sus ángeles, capítulo 13 de Mateo, verso 49 y 50, dice juntos: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. Es decir, que el Señor viene. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y vosotros que sois atribulados, ¿qué dice? Daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús. ¿De dónde? Desde el cielo. ¿Con quiénes? Con los ángeles de su poder. Zacarías, Judas, verso 14. Judas, verso 14. Dice: de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo ¿qué cosa? He aquí vino el Señor ¿con quiénes? Con sus santas de decenas de millares. Y Zacarías capítulo 14, verso 5, para evidenciar que tanto Antiguo como Nuevo Testamento dicen también lo siguiente. Dice Zacarías 14, no sé si tenemos esa porción ahí. Dale un clic más. Dice Zacarías 14, verso 5, y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quién? Todos los santos. Ve a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Que yo creo que cuando el Señor viene en su revelación, ya sabemos que viene con quiénes, con los ángeles. Pero Zacarías menciona que viene con quiénes,
con los santos. Y yo creo que viene con la iglesia. Y viene con todos los santos del Antiguo Testamento. En Apocalipsis, capítulo 19. Dice Apocalipsis capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, verso 11, no está en pantalla el verso este. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba como fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ¿qué? De una ropa teñida en sangre y su nombre es ¿quién? El Verbo de Dios. ¿Hay confusión? ¿Quién es? ¿Ah? Cristo y Jesús. ¿Qué dice 14? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco, limpio, ¿qué? Le seguían. Pregunta, ¿quiénes son los que se visten de lino fino? Vuelve al verso 7 del mismo capítulo. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? Usted y yo. Y a ella se le ha concedido ¿qué? ¿Se vista de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Con quién viene el Señor? ¿Con quién viene el Señor? ¿Con los ángeles? ¿Con los santos? ¿Con la iglesia? Con los santos del pasado para establecer ¿qué cosa? Su reino en esta tierra. Tercer lugar, hemos visto entonces el regidor del juicio, el reloj del juicio, vendrá en gloria, vendrá con los santos ángeles, vendrá con los creyentes. En tercer lugar, verso 31, la región del juicio. ¿Dónde será? Este juicio no es en el cielo. Por lo tanto, no es el juicio ante el gran trono, porque algunos creyentes colocan que este juicio es el juicio ante el gran trono blanco. El texto dice, volviendo a Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, ¿qué dice? Entonces se sentará, ¿dónde? En su trono de gloria. Yo sé que Cristo está sentado hoy a la diestra del Padre y sin duda alguna es un trono de ¿qué? De gloria. Pero observa conmigo Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Como no tengo el tiempo, Lucas capítulo 1, verso 32 y 33 es el cumplimiento de Isaías capítulo 9. Donde Isaías dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y está profetizando acerca de ¿quién? De Jesús. Porque se dice en Isaías 9, verso 7, que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David su padre reinará, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará estas cosas. Y el ángel le dijo a María, Lucas capítulo 1, verso 32, hablando del hijo que iba a tener María. ¿Qué le dice? Este será grande. ¿Quién sería grande? El hijo de María. Y será llamado ¿cómo? Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque es el eterno Hijo de Dios. ¿Quién es ese? Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Señor Dios, es decir, el Padre, le dará ¿qué cosa? El trono de David su padre. ¿Y dónde está el trono de David su padre? Jerusalén. La ciudad del buen Dios. La niña de los ojos de Dios, donde Dios determinó mostrar su gloria en Jerusalén. Y mira lo que dice el texto. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Se cumplió? ¿Se cumplió esa parte? Claro que sí, es el Hijo del Altísimo. Nació el Rey, claro que sí, se cumplió, pero, aún no se ha sentado, ¿dónde?
en el trono de David su padre. Y cuando se siente en el trono de David su padre, verso 33, ¿qué hará? Y reinará sobre la casa de Jacob. A veces Jacob se utiliza por el título Israel. Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Y su reino qué? No tendrá. Pero tiene que haber un cumplimiento histórico. Entonces, hemos visto quién es el regidor. Jesús. El reloj, cuando venga a esta tierra. La región, ¿dónde es? La ciudad de Jerusalén. Él viene a esta tierra. Hay un montón de versos que ya no puedo, por razón de tiempo, mencionarles. Pero quiero recordarles, cuando Jesús se va, están sus discípulos y ven al Señor Jesucristo, que ¿qué ocurre con él? Hechos capítulo 1, verso 11. Asciende al cielo. Y boca abierta a los discípulos mirando cómo el Señor desaparecía de entre las nubes, desafiando todo tipo de ley de gravedad, se aparecen dos mensajeros del Señor. ¿Y qué le dicen? ¿Qué estáis mirando? ¿Qué estáis haciendo? Y los ángeles dan el siguiente mensaje. Asimismo, como la habéis visto ir al cielo, asimismo que descenderá. ¿Dónde? Monte de los Olivos, frente a Jerusalén. Y si uno lee Isaías capítulo 14, cuando el Mesías venga y ponga sus pies sobre el monte de los Olivos, ¿qué va a ocurrir? Se va a partir. Va a aparecer un valle, un escenario. Dios va a hacer una carretera sobrenatural para que por primera vez entre en Jerusalén, ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa abertura y esa carretera va a ser el escenario donde serán enjuiciados los hombres previo a ¿qué? A la entrada del reino del Señor. ¿Cuáles son los relacionados en el juicio? ¿Quiénes son los relacionados? Verso 32. ¿Quiénes son? Y serán reunidas delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones. El término naciones es la palabra griega etnos, que a veces se traduce como gentiles. Representan la humanidad. Algunos creen que van a ser juzgados los líderes principales de los pueblos como cabezas federales. Podría ser. Pero al utilizar el término etnos, significa que todos los sobrevivientes, uno por uno, cada uno de ellos enfrentará al rey. Y habrá, ¿qué cosa? Una separación. Es interesante, no sé si tengo en pantalla, Joel, en el capítulo 3, verso 1 y 2, observa lo que dice. Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, mira el verso 2, reuniré a quienes, a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, que hoy día no sabemos dónde está, pero que creo yo que cuando el Señor ponga su pie sobre esta tierra y la tierra se abra, ahí va a estar, ahí va a aparecer. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio con ¿quién? Con ellas, ¿a causa de qué? De mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron, ¿qué cosa? Mi tierra. Él los va a ¿qué? A enjuiciar. Vuelve conmigo a Mateo capítulo 25. Dice el texto, y se reunirán, verso 32, delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones. Recuerda que envía a sus ángeles y los recogen, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de ¿quiénes? De los cabritos. Es decir, es como que mi mano derecha son las ovejitas y mi mano izquierda son los cabritos. No son los cabros, no son los chilenos.
Es una separación. ¿Por qué una separación? Porque cuando Él viene, ¿viene a qué? A reinar. ¿Y va a reinar Cristo sobre quién? Sobre su pueblo, sobre los suyos. Y apartará a unos de los otros. Aquí veo tres grupos. Observa conmigo, tres relacionados. O tres grupos. En primer lugar, en esta parábola vemos las ovejas. Verso 34. Al mirar el verso 34 observamos: entonces el rey dirá a los de su derecha, estas son las ovejas, ¿cómo les va a decir? Benditos de mi Padre, heredar el reino preparado ¿para quién? Para vosotros desde la fundación del mundo. Podemos decir que estas ovejas son ¿qué? Creyentes. ¿Son creyentes de qué tiempo? Del tiempo de la tribulación. Son los sobrevivientes de este tiempo, recuerda, y el que perseverare hasta el fin será salvo. El que conservare aún la vida será salvo. Y al ser salvo entrará en vida al retorno, al reino milenial del Señor Jesucristo. ¿Por qué no son los creyentes la iglesia? Porque la iglesia fue arrebatada antes de darse inicio al tiempo final de la tribulación. ¿Usted es una ovejita? Amén. ¿No los escuché? ¿Es una oveja? ¿Oveja del Señor? Amén. ¿Va a estar apartado a la derecha? No. No, no. Porque usted no va a estar en este tiempo. ¿Ve que? ¿Ah? Ok, vamos. El primer grupo, las ovejitas. ¿Qué mano? Derecha. La mano derecha de las Escrituras no habla de que Dios es diestro, sino que es el lugar de bendición, de gracia, de protección. La diestra de Jehová es la bendición de Dios. Y su siniestra, su mano izquierda, tiene que ver con juicio, tiene que ver con sentencia, tiene que ver con castigo. Porque el verso 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, ¿qué? A su izquierda. ¿Quiénes son los cabritos? Los que van a ser, ¿qué? Condenados, que sobrevivieron, pero se identificaron con la bestia, con el anticristo, no creyeron a los predicadores de Dios, no obedecieron al evangelio. Serán finalmente, ¿qué? Enjuiciados. Pero en verso 40 hace mención de otro grupo. Primero, son las ovejas, que son los creyentes de ese tiempo. Segundo lugar, los cabritos, que son los inconversos de ese tiempo, que serán enjuiciados. Y en verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos hermanos más pequeños? Una pausa. ¿Quiénes son estos pequeños? Es obvio que sufrieron. Son personas que sufrieron. Creo en una interpretación natural, en el contexto, que principalmente se refieren a judíos creyentes. Y creo que se refieren a los predicadores del Señor durante ese tiempo. Los 144,000 judíos. Son de la nación de Israel. Recuerda que a mitad del tiempo de la tribulación, el anticristo saca sus garras y persigue a muerte ¿a quién? Principalmente a los judíos. ¿Por qué a los judíos? ¿Por qué a ellos? Porque el reino, los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, la esperanza fue dada ¿a quién? A la nación de Israel. Y si no hay un Israel, no puede reinar el Cristo. Recuerda que Jesús, cuando dijo, Mateo 23, vuestra casa os es dejada desierta, lo va a hacer hasta que digáis, ¿qué cosa?
un remanente de la nación de Israel debe decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque el Señor debe cumplir las promesas hechas a David y la promesa hecha a Abraham. Y estos, en su contexto, son judíos, creyentes, predicadores, que son perseguidos. Y este es un acto tremendo, porque recuerda que en el tiempo de la tribulación, estos son enemigos del gobierno, enemigos de la religión. En otras palabras, quien ayude a estos pequeñitos está poniendo en riesgo, ¿qué cosa? Su propia vida. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Punto 5, vamos rápidamente a terminar. La razón del juicio. Déjame decirte algo antes de mirar los versos 34 al 40, ya los hemos leído. Nunca, escúcheme bien, nunca la salvación es por obras. Siempre es por gracia, siempre es por fe y siempre es por sangre. Es decir, por un sacrificio, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Pero durante el tiempo de la tribulación, el que cree verdaderamente tendrá que evidenciar su fe por medio de ¿qué? De sus obras. Por medio de sus obras. Y a veces a nosotros no nos gusta hablar mucho de obras porque solamente hemos dicho fe, ten fe, y cierto, creemos que es por fe, creemos que es por gracia, pero a veces nos hemos olvidado de predicarle a las personas y decirle: hey, si eres salvo, debes arrepentirte. Porque solamente el mensaje hoy, alguien quiere recibir el amor de Dios, alguien quiere la gracia de Dios. ¿Quién no quiere el amor de Dios? ¿Quién no quiere la gracia de Dios? Y todos levantan la mano, y puede ser tu caso, que levantaste la mano e hiciste la oración, pero desde que repetiste esa oración hasta hoy, no hay cambios en tu vida. Hay un problema. Hay un problema. Porque según a los Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Debe necesariamente haber, ¿qué cosa? Cambios en tu vida, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, los vicios que has abandonado, las decisiones que has tomado. Pero si sigues con el mismo vocabulario, con tus mismas cositas, con tus mismos pecados, con tus mismas cosas, escúchame bien, no eres salvo. No eres salvo. Y está en riesgo tu destino eterno. Es por eso que Pablo dice: examinaos a vosotros mismos. La razón del juicio: porque visitaste, diste de comer, cuidaste del pequeño. Cuidaste del pequeño. Por cuanto a uno de estos pequeñitos, a mí también lo hiciste. Es interesante, la base del juicio a estos gentiles, si puedes bajar un poquito el volumen, la base del juicio a estos gentiles es la manera en que ellos ¿qué? Trataron a los judíos fieles del tiempo de ¿qué? De la tribulación. No estamos hablando de la salvación por obras, tiene que ver con la recepción del mensaje que estos judíos han ¿qué? De prestar, o estos creyentes que prestaron este servicio a los judíos. Queridos, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos hacer frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, que debemos evidenciar nuestra fe. En las Escrituras dice: si tú ves a un hermano tener necesidad, ¿qué debes hacer? ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida práctico. Y usted analice, cada vez que hay una convocación, cada vez que hay una necesidad, cada vez que tú ves a un hermano, una hermana, a alguien necesitado, si no tienes ese grado de compasión, de gracia, de misericordia, algo malo está ocurriendo. ¿En dónde? En tu corazón. 6, terminemos. ¿Cuáles son los resultados? Bien claros. ¿Los resultados cuáles son? Verso 46 dice:
E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿qué? A la vida eterna. Es decir, el pastor separará a los de su derecha, al reino del Señor, entrarán en el reino del Señor, y a los de su izquierda serán enviados ¿dónde? Y irán estos ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Los suyos, su pueblo, los creyentes, irán siempre en bendición. Pero para eso debo oír la voz del buen pastor. ¿Y qué hace la oveja que oye la voz del buen pastor? ¿Ah? Conoce la voz del buen pastor. ¿Y qué más? Y le sigue. ¿Qué significa seguirle? ¿Qué significa seguir la voz del buen pastor? Ah, qué lindo, voy de nuevo a la iglesia, me gusta estar tan lindo con los hermanos, cantamos, estamos juntos. Qué lindo, los muchachos como tocan, los hermanitos, qué lindo. Como dicen acá, sounds good. Pero ¿qué? It's not enough. Seguir la voz significa que hay un cambio en la condición de tu vida espiritual. Y detente por un momento, hoy. Reflexiona un poco. ¿Soy salvo? ¿Soy salvo? ¿Hay cambios en mi vida? ¿Qué tipo de cambios? ¿Mis valores? ¿Mis metas? ¿Mis motivos? ¿La esencia de mi vida? ¿Hay cambios? Y no me diga, yo ya voy a la iglesia, ya no estoy tomando tanto, no voy tanto a parranda. Es mucho más que eso. ¿Tienes comunión con el Señor? ¿Caminas en su voluntad? ¿Oyes su voz? Cuando abres la Biblia, ¿Dios te habla? Y cuando Él te habla, ¿obedeces? Esos son cambios importantes. El día en que Dios cite a los hombres, ¿quiénes van a entrar aquí? Los salvos. ¿Qué va a pasar con los condenados? Los cabritos irán ¿dónde? Al juicio. Terminemos. Verso 46 dice, e irán estos ¿dónde? Al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay mucho que decir, pero se nos fue el tiempo. Quiero invitarles a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Cabecitas inclinadas y ojos cerrados. Pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente eres salvo? ¿Eres salva? ¿Ha llegado el convencimiento en tu vida espiritual que eres un hijo, una hija de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Si hoy no lo estás, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Tomas la decisión más importante. Tal vez estás luchando. Tú dices, sí, yo oré, hice la oración. Tal vez es un momento de reconfirmar la decisión que tomaste. Si no tienes paz, si hoy el Espíritu del Señor te ha incomodado, ¿por qué no tomas esa decisión genuina de decirle, Señor? Dile así, Señor, perdona mis pecados. Sé que viene un juicio. Sé que viene condenación. Y no quiero ser parte de ese juicio. Quiero ser parte de los salvos. Y te pido por misericordia que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Y reconozco en mi vida a Jesucristo como mi Salvador personal. Sálvame y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Bendito Padre Celestial, recibe tú la gloria, pues oramos agradeciéndote por este tiempo. Añade tu bendición a lo que hemos dicho en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.